Iglesia de Vida. Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Estudio de Hebreos, que el Señor les bendiga. Queremos orar un momentito. Gloria a Dios. Gracias, papito. Padre Santo, estamos Te una amamos, vez más Señor. delante Te de amamos, ti, Dios. Señor. Te amamos, Señor. Agradecidos contigo Eres bello, eres por ser precioso, fiel, eres por ser nuestro bueno Señor, con nuestro nosotros. Gracias porque hasta aquí, Oh, como gloria dice tu sea palabra, a tu nos nombre, has Padre. ayudado, nos has guiado, nos has guardado en tus Oh, benditas gloria a tu manos. nombre, Padre. Gracias, Señor, Dios. porque aunque la tierra sea removida, dice tu palabra, nosotros Hay fe, hay confianza. tenemos fe que tú nos estás amando, guardando, Sangre y que tu bendita de sangre bendita Jesucristo nos con cubre nosotros. a Gracias, todos tus Señor. hijos, que tenemos Te fe. amamos, te amamos, Tenemos fe en te un Dios amamos. vivo, en un Dios que vive y Te permanece bendecimos y para te siempre. glorificamos, Padre. Gracias por obrar en cada necesidad. Por estar con Hoy, nosotros, Señor, de danos nuevo fuerzas, queremos Padre. orar por necesidades, Padre, espirituales, materiales, físicas, emocionales de tu Dios, pueblo. gracias, Padre. Hay tantas situaciones, Señor, en las que solo tú puedes hacer una obra Gloria a tu poderosa. nombre, Padre. Y confiamos plenamente que tú harás, que tú mueves Sí, mentes, Dios. mueves corazones para bendecir a tus hijos. Sí. Gracias, Dios amado, porque Aleluya. estamos poniendo en tus manos todas las necesidades de tus hijos y tenemos fe que vamos a recibir una respuesta. Aleluya. Gracias, papito. Aleluya. Gracias Gloria a por tu obrar. nombre, Padre. Gracias por este nuevo Sí, estudio de tu Señor. palabra. Gloria a Gracias tu en el nombre Padre. poderoso de En el nombre Jesús. precioso Amén. de Jesús. Dios les bendiga. Buenas noches, papi. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Estamos Bien, gracias a Dios. contentos, agradecidos con el Señor y esperando seguir adelante en el nombre de Cristo. Una amada y amable oyente nos pidió que repitiéramos las preguntas. Las 7 preguntas del día martes. Entonces las vamos a repetir. La primera es, se refería a cómo estudiar Hebreos capítulo 4 al 6, 6. versos 4 al 6, para sacar una conclusión bíblica, no la conclusión que mi iglesia cree. Ahora, si mi iglesia cree la conclusión bíblica, gloria a Dios. ¿Y si no? ¿Verdad? Amén. Amén. ¿Y Amén. de dónde veníamos? De que la palabra imposible aquí significa imposible. ¿Por qué no leemos los 2 versículos primero, los 3 versículos primero y después la... Amén. Hebreos 6. Porque es 4 al imposible 6. que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, amén. de aquí sacamos 7 preguntas para responder esto, para tratar de encontrarle sentido a esto que estamos estudiando. Vamos, hermanos, a presentar una forma bíblica de poder entender qué es lo que dice aquí. Exactamente. Y vamos a usar 7 preguntas. Primera pregunta, ¿quiénes son estas personas que no pueden renovar su arrepentimiento? ¿Se trata de verdaderos creyentes? Es La segunda. La ¿Cuál tercera. ¿Cuál es el pecado del cual no podrán ser restaurados nunca más? La cuarta. ¿En qué sentido puede ser Jesús crucificado nuevamente y expuesto a ignominia? Y la quinta. ¿Qué sucede con esta gente mencionada en el pasaje? Y la sexta. ¿En qué sentido recayeron? Y la séptima. ¿Indica la palabra renovados que algún día tuvieron verdadero arrepentimiento? Muy bien. Vayamos pues y comencemos con la primera
Pregunta: ¿cuál es el pecado del cual no se puede restaurar nadie nunca más? Según lo que hemos dicho en la introducción de esta sección, el autor de Hebreos viene hablando de un pecado específico, el cual es el pecado de la apostasía. Va, comencemos con una cosa. Te hago una pregunta, Pablo, y se la hago también a los hermanos que nos están escuchando. Adán y Eva le abrieron la puerta al pecado. Sí. Y su pecado fue con implicaciones tan impresionantes que el pecado de Adán conmocionó el universo, Sí. toda la creación Todo. y toda la vida humana. O sea, todo pecado es horrible y con implicaciones terribles. Pero el pecado de Adán y Eva, De allí para adelante, toda la naturaleza, toda la creación, todos los hombres que iban a nacer y los que nacerán, vienen con defecto. fíjate que dice que de la tercera a la cuarta generación puede correr una maldición, un pecado, una atadura familiar, ¿verdad? Pero ¿cuántas generaciones hay de Adán para acá y seguimos? O sea, el pecado de Adán fue increíblemente grosero. Bueno, le pegó a la raíz. Exactamente. Ahora, Adán y Eva van a estar en el cielo. Sí. Y por decirlo de una forma, se pasearon en todo y en todos. Ahora, y Adán y Eva van a estar en el cielo. Ujú. O sea, vos podés desarrollar con tu pecado un cataclismo Ujú. y Literal. recibir perdón. Sí, y lo que acabas de decir, tal cual como es. O sea, creo que a veces nosotros, por supuesto, moralmente hay cosas que nosotros vemos hoy en día que de verdad son espantosas. Pero Adán y Eva son los causantes de esas cosas que están pasando también. Mire, mi amado hermano, cuando Caín mató a Abel, Adán y Eva no lloraron solo por Abel, lloraron por su propio pecado. Qué desgracia la que nosotros producimos. Cuando uno añora algo bueno que tuvo antes, ¿verdad? Y que se queda corto a lo que ellos podían añorar. Ellos vivieron en un mundo que usted y yo no hemos estado ni cerca. Un mundo perfecto, sin ningún pecado, sin ninguna maldad, sin ninguna expresión negativa en el mundo. Y de repente un día, por su culpa, lo perdieron. Entonces, cuando nosotros vamos aquí a Hebreos, uno dice, entonces, si aquel pecado que es tan trascendente para la historia nuestra y de la humanidad, y sabemos que hubo perdón y redención para ellos, ¿qué hicieron estos de Hebreos para que la palabra diga que es imposible que vuelvan al arrepentimiento? Antes de Adán, un león nunca pensó comerse una oveja. Y hoy nos come a nosotros. Hoy hay hasta ovejas que se pueden comer leones. Capaz. Mutó de una manera tan radical como nosotros sabemos que dice la palabra, porque el daño fue De raíz. radical. Hermano, a partir de Adán y Eva entra la muerte. Yo me recuerdo cuando en lluvias predicabas y la gente compraba los cassettes, de verdad, que la iglesia vendía de muchos de los pastores, y yo ayudé varias veces a hacer eso. Uno de los problemas es que el cassette que uno grababa original se iba desgastando de tanto sacar copias para los otros, que ya los últimos ya no funcionaban. ¿Por qué? Porque esa copia iba desgastándose e iba afectando a todos los que estaban ahí. Me recuerdo varias veces cuando habían eventos así grandes que sacábamos un montón. Los últimos ya no funcionaban. Hermano, nosotros venimos así de para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Por qué? Porque un día de raíz empezó el problema. Entonces, vuelvo y le digo, aquí en Hebreos 6, cuando dice que es imposible, ¿qué hicieron estos entonces? ¿Qué pecado sería el que hicieron los de Hebreos 6 que no pueden ser renovados? Si Adán y Eva hicieron un terrible pecado y fueron renovados. Amado hermano, cuando Noé se bajó del arca y presentó un sacrificio a Dios y comenzó a sembrar uvas, y de esas uvas hizo un aguardiente que se emborrachó, y eso fue aprovechado por sus hijas para un pecado
que hizo tanto daño a la vida de ellas, a la vida de Noé y a la historia del pueblo. Pero ¿va a estar Noé en el cielo? Por supuesto. ¿Usted quiere decir que fue? Porque está entre los héroes de la fe. Y es que lo que estamos tratando con esto es que usted entendamos que David, lo que lo hemos usado para este ejemplo, o sea, David mintió, mandó a matar, adulteró, deseó a la mujer de su prójimo, o sea, cometió un sinfín de pecados. Y hermano, David es ejemplo en la Biblia de un sinfín de cosas. Y pasó 9 meses escondiendo el pecado. Usó su posición de rey para cubrir el pecado. O sea, David hizo un sinfín de cosas y es un héroe del Señor. Hermano, a Dios no le tembló la voz para decirle a Abraham, sos mi amigo. Aunque un día le dijo, mi amigo, y mentiste. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos aquí, lo que está sucediendo, por eso genera esta contradicción, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible entonces que O sea, no? yo no tengo que contestar. ¿Cuál fue la pregunta? Regresemos, por favor, a la pregunta. ¿Cuál es el pecado del cual no podrán ser restaurados nunca más? Si el pecado Ahora, no me están pidiendo mi opinión. No, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? No me están pidiendo mi opinión. No, ¿qué dice la Biblia? Yo voy a la Biblia y miro a Adán y a Eva restaurados. Miro a Noé restaurado. Miro a Abraham restaurado. Miro a David restaurado. ¿Qué fue? Ahora, podemos decir que después de eso Adán y Eva no fueron restaurados. ¿Lo podemos decir? No, por supuesto que no. Noé no fue restaurado. Sí, sí fue restaurado. Abraham e Isaac, que mintieron los dos en cuanto a sus esposas, fueron restaurados. David fue restaurado, por supuesto que fue restaurado. Ahora, como se abren muchas aristas al pensar eso, hay un punto, el primer punto, el punto 1 que tenemos que dejar bien en clarito aquí cuando estamos hablando de esto, hermano. Ninguno de los santos mencionados quedó impune de su pecado. Eso es importante, porque como critican muchos. Dicen, sí, lo que pasa es que quieren sobijear el pecado. No. De ninguna manera. Porque ¿sabe qué? Adán y Eva a los pocos años tuvieron que llorar la ausencia de Llorar al asesino y al muerto y al asesino. Sí. Wow. Y las consecuencias. Hermano, repetirlo por favor, que eso lo tenemos. Ninguno de los santos que hemos mencionado quedó impune por su pecado. Porque todos ellos recibieron el justo y merecido De su maldad. por su maldad. Hermano, mire pues, hay un versículo que se le aplica a los impíos y a los cristianos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sígalo, ¿cómo lo dice? Todo lo que el hombre segar, eso también Sembrare. eso también segará. ¿Qué sembró David? Pecado. ¿Qué cosechó? Pecado. Y no solo él. Su familia. Cuando él le dijo, mira, a ese lo vamos a hacer que pague 4 veces, le dijo, y qué interesante que 4 hijos mataron de David, ¿verdad? Sí. Hermano, ninguno de los santos que mencionamos ahorita quedó impune. Todos pagaron su maldad. ¿Por qué? Porque tenemos que decir entonces que Ningún verdadero creyente se va a sentir cómodo justificando su propio pecado, argumentando que los santos en la Biblia pecaron y que pues ahí están y son santos. Entonces yo peco también. Hermano, en una reunión de pastores, en un grupo, hermano, que ya es un grupo sectario, decía uno de los líderes, casi todos los grandes siervos de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron varias mujeres. Porque Dios sabe que nosotros como grandes líderes tenemos esas presiones como Sí, claro, justificando. No, papito. No, papito. ¿Cuál es la actitud del- Ningún verdadero creyente puede sentirse justo. Ay, hermano, qué lindo que me digan eso. No. Que falló Abraham, que falló. Póngame a mí también ahí. El verdadero creyente que siente vergüenza, pesar,
dolor, aborrece esa vida de pecado, se siente deprimido, decepcionado, le duele al nivel como que si le hubiera muerto alguien el saber que pecó, que falló. Fíjate, Pablo, que en la Biblia hay dos palabras que son diametralmente opuestas. La una, la esencia de la bendición, bienaventurado. Y la otra, la esencia del juicio. ¡Ay! Ay de mí. Lee Apocalipsis y marca todos los ayes que hay. Ay. Juicio y desgracia. ¡Ay! Dolor, ¿verdad? Y cuando un verdadero creyente se enfrenta con su pecado, tiene que decir, como dijo Isaías en Ay el de capítulo 6. ¡Ay de mí! Sí. Y cuando usted enfrente el dolor de haber pecado, así tiene que enfrentarlo. No puede ser de otra forma. Hermano, mire, ¿sabe cómo dijo una persona? Ay, y es así como pesado, pero por ser pesado no deja de ser cierto. Una oveja puede caer en un lodazal, pero no se queda revolcándose ahí. Un coche sí. Un coche sí se queda revolcando. Lo disfruta. Una oveja no. Lo disfruta, va. Una oveja cae y sale con vergüenza y sale con pena. Un marranito no. A él le ayuda, pero tanta manteca que tiene, el fanguito lo refresca. Sí, es que es por eso. Es por eso. Su naturaleza lo hace buscar ese refresco. ¿A la oveja? Sí. Entonces, mis amados hermanos, no estamos diciendo eso. Cuando hablamos de los que de el pecado de Adán y Eva y de los otros para adelante. Un creyente puede caer en pecados muy graves, pero sufrirá las consecuencias de sus pecados si realmente conoció al Señor. ¿Qué va a hacer? Va a volver arrepentido a buscar perdón. De la misma manera que lo hicieron los santos en la palabra del Señor. Mira, Pablo, ese salmo tan precioso, el Salmo 51. Wow. Es un salmo que marca el arrepentimiento verdadero. Óigame pues, ¿puede ser renovado un santo que peca? Sí. Sí viene con arrepentimiento verdadero. Así es. ¿Y qué implica arrepentimiento verdadero? Primera cosa que implica. Busca la piedad y la misericordia del Señor. Te quiero explicar por qué yo hice eso. Hermano, es que no me comprenden a mí, y ustedes todos me critican, pero no me comprenden. No, vos venís hacia la iglesia, vos venís hacia delante del Señor, no podés ser restaurado. Mire cómo vino David. Mire lo que dice 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mira, ¿quién busca misericordia? ¿Sabes quién busca misericordia? El que sabe que no le alcanza con lo que tiene. Claro, que si le hacen justicia como se le deberían de hacer, muerte. Ten piedad. ¿Quiénes piden piedad, hermano? Los que están tirados en la tierra pidiendo, porque si no, no comen. Exactamente. Por piedad, ayuda a este desvalido. David no llegó, mire Señor, yo le he servido bastante, ¿verdad? Usted sabe todas las guerras que yo he ganado a favor suyo. Todo lo que he hecho para vos. Cualquiera comete un error. No, Él nos está defendiendo. Amén. Esto es maravilloso, pero el tiempo ya nos avanzó. La próxima semana vamos a seguir estudiando este salmo. Amén. Amado hermano, ya estamos diciendo que hay un pecado del que no se puede renovar. Eso dice la Biblia. Pero no es el pecado del verdadero creyente. Mire pues. Dejémoslo ahí. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.